Ya estamos de regreso aquí en DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, viendo imágenes de Francia, porque vamos a actualizar lo que ha estado pasando estos últimos días en ese país, donde han continuado las protestas de manera mucho más acotada, pero eso no ha dejado de suceder, ni tampoco se han dejado de producir incendios. Por ejemplo, ayer las autoridades informaban de 81 incendios en la última jornada, de 20 personas detenidas durante la octava noche consecutiva de protestas populares que han marcado el acontecer en este país, ¿no es cierto?, desde hace ya más de una semana, cuando todo estalla tras el asesinato de un joven, Nael, a manos de la policía. Disturbios que han dejado daños por más de $1.000 millones para empresas y negocios, según las autoridades, que han contabilizado cerca de 400 sucursales bancarias, 500 tiendas diversas, y que ha significado también que el presidente Emmanuel Macron haya anunciado una ley urgente de reparación de los daños registrados en los disturbios. Más de 3.500 personas detenidas en total, más de 12.000 vehículos dañados, también más de 1.100 edificios que incluyen comisarías y escuelas, para un conflicto que no porque haya mermado está lejos de concluir. Y es lo que vamos a conversar a esta hora con la doctora en Sociología y máster en Estudios Políticos de Sciences Po de París. Se encuentra a esta hora allá en Francia y le agradecemos el contacto con toda Latinoamérica a través de DNews. Maricel Rodríguez Blanco. Buenas tardes para usted, buenos días para Latinoamérica. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este contacto. Primero preguntarle a usted también, ya que se encuentra ahí mismo en París, el diagnóstico sobre lo que ha acontecido en la última jornada, en la última noche. ¿Cómo lo vive usted también allá? ¿Siente que ha disminuido efectivamente el daño, la protesta e incluso la posibilidad de que personas que representan distintos pensamientos en la sociedad tuvieran la oportunidad de empezar a enfrentarse, por ejemplo? Hay que decir que como toda protesta hay momentos de pico, de clímax la protesta y momentos en que desciende un poco y momentos en que reaparece. Ahora estamos en un momento en que parecería estancarse un poco o quedar como reductos, digamos, en distintas localidades, distintas ciudades, y seguramente no son los últimos, van a reaparecer en la medida en que las cuestiones de fondo que esta protesta y que estos eventos, digamos, testimonian o permiten de visualizar no están resueltos todavía y no van a estar resueltos en los próximos meses tampoco. Entonces esto simplemente indica que probablemente tengamos otros casos de protestas en las semanas y los meses que vienen. Es muy importante lo que usted ha señalado respecto de los temas de fondo que están tras estas protestas que se gatillan a raíz del asesinato de Nael, de este joven de 17 años a manos de la policía en Nanterre, pero que no representan solo ese hecho, sino que una serie de problemas que se arrastran por décadas en Francia y de los que vamos a estar conversando. Pero antes de eso, lo último que habíamos visto y que era preocupante era la salida de otro grupo de la población buscando enfrentamientos con aquellos grupos que protestaban. Eso en algunas ciudades como Lyon fueron llamativas, fueron videos que circularon por las redes sociales. ¿Eso también se apaciguó? Sigue habiendo enfrentamientos, es también en parte lógico porque hay una exasperación de una buena parte de la sociedad frente a políticas que sienten que no responden en el fondo a los problemas acuciantes que viven justamente en particular los jóvenes, ¿no? O sea que puede ser que sigan apareciendo ese tipo de enfrentamientos. Ahora, si la pregunta es por una especie de guerra civil o de escenario de guerra civil, no estamos en ese tipo de escenario desde mi punto de vista, pero sí en enfrentamientos que son a veces aprovechados e instrumentalizados también desde distintos sectores, y eso es lo que es preocupante, ¿no? Que en lugar de dar discursos que intenten apaciguar, que intenten pacificar, que intenten dar soluciones, digamos, reales, ¿no? a esos problemas, haya todavía sectores que intentan instrumentalizar políticamente lo que está ocurriendo. Bueno, ¿Nos puede dar algunos ejemplos?
No es un secreto para nadie, estamos en un periodo también de campaña y un periodo político muy, muy importante. Hay sectores de extrema derecha que crecen cada vez más en Francia, y sectores al otro arco, digamos, al opuesto, que están en situaciones de crisis y de tensión interna muy importantes. Entonces hay una situación de incertidumbre bastante generalizada políticamente hablando, y frente a eso hay un gobierno que decide, porque su decisión hasta ahora ha sido atacar este tipo de fenómenos con medidas que la sociedad considera como siendo medidas represivas, en un primer plano, ¿no? Y no, en lugar de aportar tranquilidad, que era un poco lo que el presidente Macron había prometido hace unos meses, ¿no? En su discurso con el que inició este periodo de gobierno. Usted lo ha señalado, hay problemas de fondo que además se levantan cada vez que algo sucede. Hay distintos tipos de protesta o distintas campañas que han llevado a realizar manifestaciones en público, movilizaciones, ya sea por el tema de la reforma previsional, tanto en este año como el año 2018-2019, estaba el tema de los chalecos amarillos. De alguna forma, cada vez que hay alguna protesta que significa una crítica social a las políticas públicas francesas, estalla también este problema que es de fondo que usted mencionaba, y se ven los enfrentamientos en la calle, se ve la destrucción. Hablemos de ese problema de fondo. ¿Cómo usted lo definiría? Yo lo definiría de la siguiente manera. Me parece que hay dos elementos que se juntan en estas protestas. Por un lado, problemas de desigualdades sociales, desigualdades respecto del acceso, por ejemplo, a la educación y del acceso a la cultura en general, que vemos en estos jóvenes. Son jóvenes que vienen de barrios populares, de lo que llamamos acá en Francia quartier populaire o de cité a veces, y que tienen una relación con lo económico, digamos, que es bastante problemática. Sienten que no tienen un futuro, que no tiene sentido, digamos, proyectarse en el futuro, y esto es muy problemático, es muy grave. Es un problema que afecta también a todos los jóvenes en general, pero que los afecta más, digamos, más profundamente a estos jóvenes que vienen de medios desfavorecidos, ¿no? La otra cuestión que vemos también en estas protestas es la cuestión de la relación con las instituciones, que está muy ligada, ¿no? La relación con las instituciones, la relación con la autoridad, la relación con el poder. Instituciones de las cuales estos jóvenes, una parte de estos jóvenes en todo caso, se sienten excluidos, ¿no? Es la institución de la República, por supuesto, la institución de la escuela, la policía misma, con la que hay una relación que es bastante violenta entre algunos grupos de estos jóvenes y algunos sectores de la policía, y esto no hace más que profundizarse, digamos, en situaciones que son violentas, como el asesinato de este joven, que entonces hacen que se generalice, ¿no? una serie de fenómenos, que se amplifiquen, y que veamos entonces poniéndolo en una especie de histórico, ¿no? Hay lazos como usted dijo, con los gilets jaunes, con los chalecos amarillos, y también más atrás con otras protestas, las protestas de los años 2000, de 2005 en particular en Francia. O sea que hay una serie de protestas que están bastante combinadas entre ellas, ¿no? Hay elementos comunes. Profesora, se viene el 14 de julio, y se lo menciono porque otro tema que se señala que está de parte o en el fondo de esta relación crítica que hay entre estos jóvenes y la institución francesa, tiene que ver con el sentimiento de no ser franceses. No solamente de vivir en una de las ciudades más ricas del mundo y no poder disfrutar de esa riqueza, sino que además de no sentirse parte de ese lugar, y los problemas que se enfrentan hoy con los discursos antimigratorios y los discursos racistas que han empezado también a formar parte de la política, y lo que usted señalaba, que en vez de apaciguar van efectivamente calentando los ambientes. Y ya que ha señalado que en estas protestas a veces hay pausas, pero nada indica que en un futuro no puedan repetirse, o que incluso ahora para el 14 de julio, precisamente, ya que está en duda la condición del ser franceses, en el fondo también de estas protestas, puedan levantar un nuevo estallido como lo vimos hace algunos días. ¿Cuáles son las políticas que a su juicio debieran apuntar a generar una paz social más duradera?
Es una buena pregunta, es una pregunta difícil a la vez, porque respecto de políticas públicas, lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años en Francia son políticas públicas que decididamente han, digamos, debilitado, por ejemplo, las instituciones educativas por falta de medios, por condiciones de trabajo cada vez más difíciles de los docentes, las instituciones de educación superior lo mismo, bastante exclusivas por otro lado, y también las instituciones, por ejemplo, los hospitales públicos, las instituciones como la salud, el acceso a distintos derechos. O sea, hay un problema que es grave desde ese punto de vista y que no va a ser revertido lamentablemente en poco tiempo, que necesita políticas públicas fuertes que apunten a desarrollar más la educación, a llevar la educación, la salud, una serie de derechos hasta los sectores más, digamos, desafiliados, ¿no? Por tomar términos de un gran sociólogo como Robert Castel, a esos sectores que están alejados cada vez más y que pierden cada vez más la confianza y el respeto por las instituciones porque están en una situación de estar abandonados, ¿no? Dejados, se sienten dejados por la República, por el país, por esas instituciones. Y son, hay que decirlo, jóvenes franceses, jóvenes que nacieron en Francia. Claro. No son estamos hablando ahora de una población de origen migratorio, ¿no? No necesariamente. Son jóvenes que por ahí tienen orígenes, como la mayor parte de la población francesa, migratorios, de segunda o tercera generación, pero son jóvenes franceses. Y es un problema también que, como yo dije, toca a otros jóvenes franceses que están quizás en otra situación, entonces por ahí no es tan visible, pero el problema del trabajo, por ejemplo, es central. En los jóvenes entre 18 y 25 años están desocupados, sin trabajo. Hay políticas de aprendizaje, ahora se llama aprendizaje, de formación para esos jóvenes, cada vez más, pero hay que realmente reforzar esa política de empleo, de inserción social y de educación para esos sectores, sobre todo los sectores más desprotegidos, ¿no? Y los que están más afectados por las políticas neoliberales que hemos tenido todos estos años, ¿no? Que dejaron un saldo difícil. Muchas gracias, académica, doctora en Sociología, máster en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios de Sciences Po en París, Maricel Rodríguez Blanco, por este... Perdón. Una precisión, soy profesora del Instituto Católico de París. También, maître de conferencias en Sociología del Instituto Católico de París. Muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica, desde París directamente, donde se ha quietado un poco la revuelta social, pero no sabemos efectivamente cuándo se reactiva producto de los problemas estructurales y de fondo que cruzan ese país y esa sociedad. Muchas gracias, profesora, que esté muy bien. Gracias, igualmente.